El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Ven a gozar y a recordar canciones que solías disfrutar. Lo clásico no se puede olvidar. Un viaje al pasado te vamos a llevar. I love it forever. I love it forever. I love it forever. I love it forever. Bienvenido a una edición más de Hit Forever. Soy Jerry Marzán y te voy a estar acompañando en esta hora. Y como siempre te digo, mi gente, hoy les tengo un tremendo programazo. Mi invitado de hoy es un cantautor mexicano. Comenzó en la música junto a sus hermanos, los hermanos Medina. Luego inicia una carrera como solista, lo cual su música ha recorrido por toda Latinoamérica y España. Ha grabado 10 producciones y es conocido por canciones como La Meta Final, El Poder de la Oración, Marinero, entre otras y muchas, muchas más. Estoy hablando nada más y nada menos que de Oscar Medina. Oscar, bienvenido a Hits Forever. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Jerry. Un grandísimo gusto saludarte desde acá, desde la ciudad de Houston. No vivo acá ando realizando conciertos. Pero en verdad una gran alegría poder verte a través del teléfono, aunque sea. Hace muchísimos años te conocí y la pasamos requete bien allá en el país de Costa Rica y una vez más aquí estamos unidos. Wow. Llegamos a compartir mucho, ¿verdad? Que en Costa Rica, en Washington, ¿te acuerdas? En la NRB. Ah, la convención de NRB, claro. Sí. Tú tienes mejor memoria que yo todavía. De verdad que para mí es un gozo y un privilegio que estés conmigo. Gracias, hace tiempito que estábamos tratando de cuajar esto, ¿verdad? Pero se nos dio. Así es, así es. Oscar, muchísimas gracias por esta invitación. No, para mí es un placer. La gente conoce tus canciones han recorrido toda Latinoamérica. Pero la gente siempre quiere saber lo que hay detrás del ministerio, de las canciones. Quiere conocer la historia. Y eso es lo que queremos hablar hoy, de tu historia. ¿Dónde nace Oscar Medina? ¿Y cómo fue su niñez? Yo nací en una de las áreas más pobres de la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California, en el país de México, que es la parte norte de México, frontera con Estados Unidos, por la parte sur del estado de California, de los Estados Unidos. Ahí mis padres tuvieron 13 hijos, yo soy el 10º de los 13 hijos. Éramos un hogar sin Cristo, éramos un hogar sin el Evangelio de Jesús. Y como en el año 72 mi madre se entrega a Cristo, ella comienza a orar por mi padre, por nosotros los hijos. Y con el tiempo Dios le concede la dicha a mi madre de ver a mi padre y a todos los hijos también entregados a Cristo. Todo un hogar transformado y empieza a escribirse una hermosísima historia, tanto para la vida de mi madre como para la vida de cada uno de nosotros, sus hijos. Y fue así como comenzamos a servir al Señor. Y después, más adelante, ya cuando el Señor nos dio los talentos de música, no del canto, porque el canto ya venía como nato. ¿Cómo nació la pasión por la música en Oscar Medina? ¿Cómo? Es por mis padres, precisamente lo que te iba a decir. Papá y mamá siempre cantaban. Papá y mamá se levantaban a las 4 de la mañana para ir a trabajar al campo y haciendo ellos preparando sus comidas. Allá se prepara algo que se llaman burritos. Se hacían unas tortillas de harina y papá y mamá las hacían ellos mismos. Y como esas horas de las 4:30 de la mañana, Jerry, si te tocaba despertarte y te tocaba escucharlos a ellos, escuchar la radio, la música folclórica mexicana, y ellos siempre cantando a dúo, haciendo armonías el uno al otro. Yo recuerdo bien haber despertado a esas horas de la mañana y disfrutar. Para mí fueron de los momentos más dulces, de los recuerdos de mi niñez, escucharles a ellos cantar, y siempre lo hacían. Papá y mamá siempre lo hacían. Entonces
Nosotros crecimos con eso en las fiestas, en la mesa de la casa, en cualquier momento. Si papá iba conduciendo el auto, mamá iba al lado de él, empezaban a cantar papá y luego mamá le hacía una armonía. Y así fue como nosotros empezamos a adquirir un amor por la música y por el canto. Y ya después, cuando el evangelio llega, el mensaje de las canciones cambia. ¿Cómo conoces a Jesús? La primera fue mamá, como te decía anteriormente, ella entrega su corazón a Jesús. Sin embargo, nosotros también empezamos a ser impactados inmediatamente por el evangelio. Yo recuerdo muy bien haber llegado a la primera escuela dominical, aprendí un versículo lindísimo que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los años y los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Nunca se me ha olvidado, Jerry. Así es como el evangelio impacta la vida de un niño. Y desde entonces yo comencé a atender un poco el consejo de la Biblia. Mamá se entrega a Jesús, ella ora por nosotros, y yo, a los 13 años de edad, siendo uno de los menores de la familia, entregué mi corazón a Jesús, porque ya casi todos se ven entregado a Cristo. Entonces yo también comencé a servir al Señor a los 13 años de edad. Y de ahí yo empiezo a servir al Señor en la iglesia, tocando el piano. Aprendí a tocar el piano. Ya sabía tocar guitarra, pero aprendí mejor a tocar guitarra habiendo aprendido el piano. Después mi hermano Martín empieza a tocar el bajo, mi hermano Enrique la batería, mi hermano Gilberto la guitarra eléctrica, y juntos formábamos el grupo musical, porque así se le llamaba en aquel tiempo, Jerry. No era el Ministerio de Alabanza, era el grupo musical. Entonces, ya de una vez, a la misma vez que atendíamos la música de la iglesia, ya éramos un grupo como los hermanos Medina. O sea, ahí fue que comenzó, se puede decir, los hermanos Medina en la iglesia. Sí, porque lo hacíamos todos los días. Lo hacíamos lunes en culto de oración, martes práctica para el coro de niños, miércoles culto de regla, le decían así. Luego jueves práctica para el coro de jóvenes, viernes culto de regla. Sábado no faltaba que evento regional hubiera, algunas iglesias que se unían, siempre estábamos ahí nosotros para atender la música. Luego, yo no sé si tú te acuerdas, si tú escuchaste la palabra matutinos, claro, en las iglesias. Sí, claro. Bueno. Entonces nos tocaba levantarnos a las 5 de la mañana, llegar al culto a las 6 de la mañana, después la escuela dominical, Jerry. Sí. Luego, después de la escuela dominical, venía el ensayo de niños, de nuevo. Sí. Niños, intermediarios, wow. Jóvenes, mujeres y varones. Eso así. Oscar, tenemos que ir a una pausa musical y nos vamos con música tuya, así que llévatelo, Jorge. Y esto está interesante, no se mueva. Transformará tu corazón y dará a tu vida una gran esperanza, la esperanza viva y bienaventurada de la vida eterna para tu alma. Cantemos juntos así, en la casa de mi Padre. Existe un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo te invita a morar. Él dijo no temas, no vivas turbado. No vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo también vivirás. Cantemos todos así. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre en la casa de mi Padre hay moradas para ti. Jesús hablaba con sus discípulos en una ocasión y les dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de no ser así ya os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos lugar. Mi paz yo os dejo, esta paz de Dios
no como el mundo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy. Y si yo me fuere a preparar todo, volveré de nuevo para que conmigo vosotros estéis. Todos cantamos, vamos. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para mí. Y en la casa de mi Padre hay moradas para ti. Porque sabemos, dijo el apóstol Pablo, que si esta nuestra morada terrestre, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa eternal, no hecha de manos humanas, allá en los cielos. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Era el tema En la casa de mi padre de mi invitado de lujo hoy, Oscar Medina. Oscar, nos quedamos que entonces ustedes, los hermanos Medina, cantaban todos los días en la iglesia, ensayo, culto. Pero ¿cuándo llega el momento en que el grupo, los hermanos Medina, deciden, wow, esto es algo más en serio, vamos a plasmar nuestras voces en una producción? ¿Cómo fue ese tiempo, esa etapa tuya, siendo partícipe con tus hermanos en este grupo, los hermanos Medina? Ya, déjame volver un poquito atrás en la historia. Ajá. Porque papá siempre quiso que alguno de nosotros triunfara en la farándula, porque éramos una familia pobre. Entonces él veía el triunfo de alguno de nosotros en la farándula como un beneficio para toda la familia. Okay. Cuando nos entregamos a Cristo, entonces a él se le derrumban todos esos castillos que él tenía en su mente, se le derrumban. Él dice, esto del evangelio no sirve, ya me arruinó todos los planes. Él poco sabía de los planes que Dios tenía para nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a participar tanto juntos en la iglesia, nos acostumbramos a tocar juntos como grupo, porque éramos los que les enseñábamos las voces al coro, éramos los que definíamos las armonías. Entonces en todo nosotros íbamos creciendo juntos. Y un día invitan al coro de jóvenes a ir a cantar a un evento. El coro de jóvenes no pudo ir porque el bus se nos había roto, entonces no hubo quien nos llevara al evento. Mis hermanos y yo dijimos, bueno, nosotros somos los músicos, nosotros somos los cantantes, que atendemos el coro de cualquier manera, vamos nosotros en representación del coro. Esa noche cantamos, Jerry, cantamos uno de los cantos que íbamos a cantar como coro, y luego teníamos dos que nosotros ya practicábamos por gusto, porque nos gustaba ese estilo musical en aquel tiempo, y decidimos cantar 3 cantos. Al final del evento, la gente empezó a llegar y a decirnos que si teníamos LPs, porque en aquel tiempo era el LP, no tienen un disco, la gente nos decía, no tienen un disco para comprar, y nosotros nos fuimos de regreso a casa. Íbamos todos como callados, como que no sabíamos qué hablar, como que no sabíamos qué decir, pero todos entendimos algo. Dios nos habló a todos, algo nos dijo Dios, y cuando llegamos a casa, se lo compartimos a papá, y papá inmediatamente dijo, yo los apoyo. Y a partir de ahí, estamos hablando de allá 1979, 1980, Cherry. Y papá nos dijo, yo los apoyo, y en ese momento me imagino yo, en la vida de papá, en su mente, él como padre, después de haber visto que todos dejamos aquel sueño de la farándula, ahora él estaba viendo que en el Señor íbamos a poder también dedicar nuestros talentos al Señor y hacer algo profesional también, pero para Dios. Entonces él dijo, yo los apoyo, y a partir de ahí nace la primera grabación que se titula, que le pusimos nada más Hermanos Medina. Ahí está canciones como Fortaleza Divina,
El día que esperando estoy, que cantó mi hermanita Elvia a los 12 años de edad. Y no todas las canciones se dieron a conocer porque en aquel tiempo no sabíamos cómo hacer publicidad, ni cómo viajar, ni nada por el estilo, Jerry. Además que nadie quería pagar el gasto de traer a un grupo de 6 a ningún lado. Tenías que llegar por ti mismo y ya una vez que estabas ahí te utilizaban tu talento. Pero bueno, ese fue el principio. 1980 la grabación se hizo en LP, se hicieron hasta cartuchos, eran unos cartuchos así de grandes. Después vino el cassette. Pero en ese tiempo era el LP y así fue como mis hermanos y yo comenzamos a cantar 1980 hasta 1985, que cantamos juntos como el grupo Hermanos Medina. ¿Cómo te das cuenta que llegó el momento de Oscar Medina salir del grupo y comenzar un ministerio como solista? Yo no me di cuenta, el Señor me hizo que me diera cuenta. Mis hermanos y yo lo compartimos de una manera muy abierta porque es importante que la gente escuche la parte humana, la parte normal de la vida del ser humano. Mis hermanos y yo nos dimos cuenta que no íbamos a poder vivir todos de lo mismo. No había realmente dinero para sostener a todos. Mi hermano Gilberto, recuerdo, se casó y él ya no podía seguir con el grupo. Entonces, en ese momento decidimos separarnos. Más bien yo decidí separarme. Yo ya tenía más de 70 canciones escritas y yo dije, bueno, yo puedo grabar como solista. Y terminamos separados y terminamos divididos y terminamos peleados. Y pasamos por un momento súper difícil que casi nos interrumpe totalmente nuestra relación como familia. Yo recuerdo en los momentos tan tristes y tan difíciles que pasábamos. De ahí nace una de mis canciones que se llama Te amo, te amo. Y cuando la gente la escuche se va a dar cuenta que esa canción yo la escribí más o menos en ese tiempo por las situaciones que estábamos pasando. Pero el Señor sabe lo que hace, Jerry. De en medio de esa situación, yo me lanzo como solista, me voy para la ciudad de Los Ángeles, hago mi grabación Corazones de Piedra. Yo salí de aquel pueblito de 13,000 habitantes, llegué a la ciudad de Los Ángeles, 6 millones de habitantes. Ahí el Señor me puso una casa con unos hermanos que me dijeron, tú puedes vivir aquí todo el tiempo que tú quieras mientras que tú hagas ministerio. Y ahí me quedé viviendo con ellos por 5 años. El Señor suplió en mi vida y durante ese proceso de 5 años el Señor ayudó a sanar todo aquello que había pasado entre mi familia y yo, entre mis hermanos y yo. Y al final de las cuentas, todo aquello que parecía como que nos iba a dividir redundó en bendición y hoy más que nunca estamos unidos, trabajando juntos. Hoy, este año celebramos 40 años de aniversario. Wow. El grupo Medina, Oscar Medina, Gilberto Medina, porque empezamos a cantar juntos. Estamos viendo tu carátula del primer disco, no sé si la ves. Sí, claro, ahí el bigotón que traía. Corazones de Piedra. El bigotón que traía y la gente me pregunta, ¿y qué pasó con su bigote? Se lo llevó. Se lo llevó el viento. Andaba en Miami. Oscar, y pasó un gran huracán. Tenemos que poner música y nos vamos con el tema tuyo, Marinero. Así que disfrútelo por aquí, por Hit Forever, mi gente. Adelante. Vienen y golpean tu barca y el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Estás en alta mar y has perdido tu rumbo. La brújula consulta sin poder acertar.
piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Era la música de Oscar Medina, hoy mi invitado de lujo en Hits Forever. Oscar, sales, grabas esta primera producción, Corazones de Piedra, donde está ese tema, la meta final, ¿verdad? Así es. La meta final. Sí. ¿Cómo fue la aceptación de esa producción? Contaba anteriormente que yo me fui de esa ciudad de 13,000 habitantes a la ciudad de Los Ángeles. Ahí empecé a hacer mi grabación. Yo grabé guitarras, grabé bajo. No sabíamos programar batería electrónica y usamos una batería electrónica Yamaha de las primeras. Espérate. Tú me estás diciendo que tú fuiste que grabaste desde el bajo. O sea, sí. Wow, o sea. Oh. Tú cantaste, tocaste, lo produciste. Toqué, bailé, tocamos maracas, en el teclado toqué marimba, hice los arreglos dentro del concepto que yo tenía de cómo tocar los arreglos de violines. Yo toqué los violines en el teclado, hice todo lo que tú escuchas ahí, las armonías, y fue así. Y el muchacho, y el estudio, Jerry, el estudio estaba entre dos, le llaman allá en Los Ángeles le llamaban maquinistas. Son de esas empresas que hacen tornación o torneo con el metal, y había unas máquinas ahí que hacían un ruido horrible. Y aquel estudio donde yo estaba trabajando no era como que estaba
acústicamente preparado. Y se escuchaba aquel ruido que a veces se filtraba por el micrófono mientras que yo grababa la voz. Bueno, fue una situación tan diferente a la que ahora me toca vivir en los estudios de grabación. Sin embargo, Corazones de Piedra se empieza a grabar en abril, sale en septiembre de 1980 y en diciembre de ese mismo año, 1980, hice mi primer viaje internacional a la ciudad de San Salvador, en el país del Salvador. ¿Por qué? Porque ahí en Los Ángeles estaban las comunidades salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas que estaban pasando por la guerra civil en aquellos años, entre 1980 y 1985, y ellos cuando empezaron a escuchar los cantos, La Meta Final, Escondida está mi vida en Dios, Encontré una paz, Volverá, volverá, ellos dijeron, nuestros familiares necesitan escuchar estas canciones de Medina allá en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y ellos se encargaron de enviarlas, y aquellos países, a diferencia de Estados Unidos, ya tenían emisoras de 24 horas al día, cuando en Los Ángeles tan solo había 3 horas de programación. Estados Unidos era como un país tercermundista en cuanto a la música, a las comunicaciones cristianas. De repente me llega la invitación a ir a El Salvador y me tocó hacer 4 entrevistas con la Radio Progreso, con la Radio Vea, con la Radio Restauración y la otra no recuerdo exactamente cuál era, pero eran 4 emisoras solo en la capital, y después había repetidoras y emisoras pequeñas a través de todo el país. O sea, totalmente evangelizado el país del Salvador, Guatemala. En cuestión de 4 meses que estuve cantando en Los Ángeles, se me extiende la invitación de ir a cantar a Centroamérica, y de ahí, Jerry, es que la música empezó a llegar a Estados Unidos, Puerto Rico, a donde fuera. Más bien llegaba más fácil de Centroamérica que de mis oficinas en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, mi música llegó mucho antes que yo llegara a los países y a las ciudades, a las capitales. Mi música llegó y pegaba y gustaba y bendecía a través de esas canciones. Me encontré una paz, Escondida está mi vida en Dios, Volverá, volverá, La Meta Final. ¿Qué me puedes decir de La Meta Final? Te pregunto por La Meta Final porque ese fue el tema que te dio a conocer aquí en Puerto Rico. Yo me acuerdo cuando ponía la emisora, de momento por primera vez escuchar ese tema, un tema que yo sé que bendijo mucho a Puerto Rico porque lo ponían mucho y sonó en todas las emisoras. ¿De dónde sale La Meta Final? Yo iba creciendo en una iglesia, una pequeñita iglesia pentecostal allá en la ciudad de Soledad, en el estado de California, la parte norte del estado de California, un bellísimo valle llamado el Valle de Salinas, lindísimo y fructífero. Ahí en esa iglesia nosotros tuvimos la dicha de tener un pastor que siempre que nos aconsejaba, para empezar, que siempre que predicaba solo Biblia. Él enseñaba solo Biblia y sabía cómo enseñarla. Él amaba las cartas del apóstol Pablo y nosotros crecimos bajo la enseñanza de las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Obviamente aprendiendo toda la Biblia, pero él se enfocaba mucho en el consejo de las cartas del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, como tú te das cuenta, en sus cartas él habla mucho acerca de la venida del Señor. Y entonces yo desde los 13 años que me entregué a Cristo, para los 23 años que yo salí de ahí, de esa ciudad de Soledad, estuve ahí 10 años, y gran parte de nuestra enseñanza también estaba, en esa enseñanza estaba incluida el tema de la venida del Señor. Entonces yo diría que como a los 19 años de edad, yo escribí esa canción, La Meta Final, y te voy a decir dónde la escribí. Yo trabajaba en una compañía y manejaba un montacarga, y andando yo haciendo mi trabajo en esa compañía, el Señor me empieza a dar las palabras y yo voy escribiendo mientras que estoy trabajando en el montacarga y llevando cajas de aquí para allá y subiendo y bajando. El Señor me está hablando y me está dando la letra a través de todo un día, y nace entera la canción de La Meta Final. Por la noche llegué a casa, grabé la letra y la música para que no se me olvidara, y ahí quedó plasmada tal y como ustedes la escuchan en la grabación. Así fue como quedó la primera vez que la canté y la dejé grabada en esa grabadorcita. Y entonces de ahí ese canto
Perdón, se da a conocer a través de toda Latinoamérica por todo y el mundo, España, mi hermano, por en todo el mundo. Bueno, Gracias nos a vamos Dios. con música, Oscar. Nos vamos con ese tema, el poder de la oración. Disfrútelo. Bellísimo. ¿Cuántos aquí creen que hay poder en la oración? Lo cantamos juntos. Con fuerza, Sergio. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba tú podrás vencer. ¿Cómo? Si oras ferviente, toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no. Todos los que lo creen así como yo lo canto, digan amén. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está. Juntos todos. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Vamos, gente linda, cantemos. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Se prepara Oscar Ovidio. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Dale fuerte el aplauso a él. Dale fuerte el aplauso a él. Como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciadores Floristería Pétalos en Bayamón, allá nuestra hermana Maribel en el 787-785-3737. A Lilis de todo un poco, especializados en entremeses, en bizcocho, 787-943-7830. Y nos vamos con más música de Oscar Medina. Llévatelo, Jorge.
noticia llegó de la manera que yo menos la esperaba. Mi esposa contestó y en su mirada reflejaba un profundo dolor. Es un tumor, dijo el doctor, un imposible de operar. Y en ese instante pensé, Señor, muy pronto moriré. Y su paz descendió y tomó el control de todas mis emociones. Su espíritu llegó a consolarme y calmar mis emociones. Y muy dentro de mi ser nace un clamor: oh Dios, ten misericordia de mí. Y en ese instante pensé, Señor, en tus manos estoy. Fue su poder que me sanó, fue su misericordia la que me alcanzó. Fue por su sangre carmesí que derramó allá en la cruz. Fue su bondad, fue su amor, fue su poder, fue su poder que me sanó, fue su misericordia la que me alcanzó. Fue por su sangre carmesí que derramó allá en la cruz. Fue su bondad, fue su amor, fue su poder, fue su bondad, fue su amor, fue su poder. Fue su poder. Continuamos con Oscar Medina hoy, mi gente, en Hits Forever. Oscar, ¿cuál ha sido el momento más difícil para Oscar Medina? Han sido muchas satisfacciones, Jerry, han sido muchas las victorias, pero también ha habido momentos difíciles, ha habido momentos de llanto, de terror, de miedo, de ganas de simplemente parar la carrera y cuando menos pensé,
a la edad de 43 años, en el año 2005, yo ya venía enfermo como por 8 años, venía sufriendo de dolores muy fuertes de la espalda, de la nuca, inflamaciones muy fuertes y los doctores no sabían exactamente qué era lo que yo tenía, mi neurólogo no lograba diagnosticarme correctamente, hasta que finalmente un día, una madrugada, me aparece un dolor. Yo siento, eran como las 4:30 de la mañana y siento como que me enterraban un alfiler en carne viva en la parte posterior de mi espalda. Aquello me hizo incorporarme, sentí como una llamarada, sentí que me corría un calor desde mis hombros hasta la punta de mis dedos. Por un momento pensé que era una visión, Jerry, porque era muy irreal lo que yo estaba sintiendo. Recuerdo bien que en ese momento dije, bueno, tengo que tranquilizarme, comencé a orar, comencé a clamar al Señor y finalmente logré reconciliar el sueño una vez más. Al siguiente día fui a visitar al doctor, el doctor me dice, te voy a enviar con el neurólogo inmediatamente que escucha de lo que yo había sentido, me dice, te voy a enviar a hacerte unas tomas de resonancia magnética. Me hacen las tomas de resonancia magnética y aparece lo que se llama un tumor dentro de la médula espinal a la altura de la cervical entre las vértebras C4 y C7. Cuando el neurólogo llamó para decirme, para darme los resultados, al final de todo me dice, Medina, no hay nada que se pueda hacer por ti, me dice. Si acaso te pudiéramos tratar con radiación o quimioterapia, pero eso lo único que haría en tu caso, dice, sería retardar lo inevitable. Y en tu caso, quedarías, conforme el tumor continúa el progreso de su crecimiento, quedarás paralítico, luego quedarás cuadrapléjico y finalmente solo sería cuestión de esperar la muerte. Yo sentí un miedo, Jerry, como tú no te imaginas. Si alguien me hubiera dicho que yo iba a sentir lo que sentí y pensar lo que pensé en ese momento cuando se me dio esa noticia, yo hubiera dicho, como le dijo Pedro a Jesús, cuando Jesús le dijo, me vas a negar. Y Pedro obviamente dijo, no, yo no te voy a negar, quizás los otros sí, pero yo no. Uno jamás se imagina lo que uno va a pensar, uno va a sentir cuando le llegue a una noticia así. Y en el caso mío, te digo, sentí un miedo, lo único que podía pensar era que iba a morir en ese mismo instante. Yo, que en otras veces había recitado tanto, con tantas ganas y con tanto valor, el Salmo 23 y aquel versículo hermoso que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero claro, es muy diferente decirlo o recitarlo cuando uno no está confrontando la muerte ahí mismo. Uh-huh. Y aquel neurólogo me dijo, no hay nada que se pueda hacer por ti. Comencé a clamar al Dios del cielo y a pedirle que tuviera misericordia de mí. Nunca le pedí que me sanara, solo le decía, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y al Espíritu Santo clamaba, y mientras que yo clamaba, y no sé cuánto tiempo pasé así, Jerry, mientras que yo clamaba, pude por primera vez en mi vida cristiana sentir esa bendita paz de la que habla la palabra de Dios, que nos dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero es muy diferente, Jerry, es muy diferente a eso que llamamos la paz de Dios cuando uno no está pasando por situaciones así. Estar en medio de la tormenta y de repente sentir una calma, como estar en medio del ojo del huracán. Wow. Y de repente sientes esa calma, esa paz, esa tranquilidad, y en mi mente lo que yo pensaba y lo que yo decía era, mi vida va a estar bien, porque mi vida está en las manos de Dios. Eso fue en el año 2005, Jerry. Estamos en el año 2020, estoy con vida, estoy con salud, sigo viajando, llevando mis propias maletas, cargando todo lo que tengo que cargar, haciendo todo lo que tengo que hacer, cantando, y doy gracias a Dios que tengo mis cuerdas vocales intactas para poder cantar todas mis canciones, incluyendo las que grabé en aquel año 1985. Le doy muchas gracias a Dios porque Él me preservó la vida, porque Él ha hecho milagros en mi vida. En el 2007 me libró de una adicción médica, en el 2009 de un cáncer en el riñón izquierdo, se me preservó el riñón, gracias a Dios. Pasé por una apendectomía, salí con victoria de esa operación
pasé por un shock séptico, una biopsia de la próstata, un shock séptico. Tenían de 6 a 7 horas para salvarme la vida. Dios me salvó la vida, los doctores me salvaron la vida y doy gracias a Dios por haber podido pasar por todo eso. Luego en el 2000, eso fue en el 2014, en 2016 vuelven a encontrar cáncer en el riñón izquierdo. Fui intervenido una vez más. El riñón, a pesar de que se han removido 2 tumores, el riñón izquierdo todavía está ahí, todavía está funcional en mi cuerpo y doy gracias a Dios por eso, por todas estas cosas que hemos pasado. Y además hay un quiste en el páncreas que se está atendiendo y que se está velando porque puede llegar a convertirse en cáncer, pero se hizo una biopsia y es benigno. Encontraron una masa en la vejiga y también, gracias a Dios, y le hicieron una biopsia y también encontraron que es benigno, que no es cáncer. Uno puede pasar por todas estas cosas, Jerry, y lo único que, cuando Dios interviene en el asunto, lo único que esto hace en la vida de uno es transformarte, es cambiarte, Amén. Es enfocar tu vista más en Dios, es darte un propósito mayor, es enseñarte a caminar mejor y más cerca de Dios, es enseñarte a entender mejor a la gente, amar mejor a la gente, a tener más empatía por el dolor y la tristeza y el sufrimiento de la gente. Yo doy gracias a Dios que he podido pasar por todo esto. Yo no lo pedí, pasé por ello y doy gracias a Dios que lo he podido sobrevivir cada una de estas cosas. He sobrevivido 3 cánceres, pero todavía hay un quiste en el páncreas y con la ayuda de Dios voy a seguir pasando por todas estas cosas y Dios va a estar conmigo, yo lo sé. Amén, eso es así. Bueno, mi gente, esto está interesante, pero nos vamos con música. Disfruta la música de Oscar Medina. Classics. Hits forever. Levantarnos, te lo prometió, no pierdas tu fe, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes y una corona entregará, Él volverá. Hasta en las nubes
Estamos escuchando la meta final en Classic Hits Forever. Hoy, ya casi en la etapa final del programa, seguimos conversando con Oscar Medina. Oscar, sé que tienes un proyecto nuevo. Sí, se llama Muestra su amor. Esta grabación se grabó en el 2009, Jerry. Okay. Hubo dificultades para hacer el lanzamiento. A mí nunca me gustó realmente cómo había quedado, y no consideré. Esta era mi ofrenda para Dios, por todo lo que Dios había hecho en mí a través de esos años, y yo quería ofrendarle algo. Entonces, por una razón u otra, la grabación no estaba al 100% y yo no quise lanzarla. Yo dije, la voy a guardar hasta el día en que el Señor me indique. 10 años después, 2019, es cuando yo hago el lanzamiento de esta grabación. Wow. Muestra su amor, y se lanzó. Ya está, más que una grabación, yo la vi siempre como una obra musical, y se hizo el lanzamiento y ya está en todas las plataformas digitales. Ya está alrededor del mundo, ya está escuchándose, y estoy súper feliz, muy contento del trabajo que se hizo. Grandes músicos de la industria de la música, grandes ingenieros, productores, arreglistas, estudios de grabación. Se grabaron cuerdas en Italia, se grabaron guitarras en Argentina, por una samba argentina que se grabó percusión brasileira con percusionistas brasileiros, porque viene también una samba brasileira. Y bueno, estamos como viendo la carátula, ¿sabe, Oscar? Es como, sí la estaba viendo yo junto contigo. Es como una fusión de varios estilos musicales, una bachata clásica también, y también un poco de rock, que yo nunca le he tenido miedo a interpretar canciones un poco fuertes, un poco rockeras, porque mientras que el mensaje esté ahí, mientras que el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio esté ahí, Jerry, el ritmo musical está ahí solamente para apoyar el mensaje, para que llegue al corazón, toque la vida, la transforme, afecte la vida de un padre, de una madre, y afecte todo un hogar. Una producción, por lo que estoy escuchando, una producción bien variada, ¿verdad? En cuestión de ritmo. Muy variada. Yo nunca me quedé con un solo ritmo musical. Yo siempre quise experimentar. Nunca, yo sé que yo mismo sé que yo no sé ejecutar bien todos los ritmos, pero siempre quise experimentar con ellos. Y tuve la dicha en esta grabación de tener un gran arreglista que conoce bien las raíces, por ejemplo, de una bachata clásica, de una samba brasileira, de una samba argentina. A Argentina se fue buscando a un guitarrista que llegó a tocar con Mercedes Sosa, alguien que conoce bien la samba argentina. Entonces el arreglo queda muy lindo, respetando la música tal y como debe ser para una samba argentina, lo mismo con la samba brasileira, lo mismo con la bachata clásica. Entonces yo quedé muy contento con todo el trabajo que se hizo, y como te digo, esta grabación no se hizo para crear éxitos, esta grabación se hizo como una obra musical para que quede ahí para la historia, para todos aquellos que saben disfrutar buena música, buena letra, y una producción excepcional de parte de Mauricio Guerrero, y unas mezclas fabulosas de parte de Peter Mokran, que fue el que hizo las mezclas de la película de La Bella y la Bestia, de las películas de Walt Disney. Entonces es una gran obra musical, y yo estoy muy feliz. Y como yo la hice como una ofrenda para Dios, espero que también mi Padre Celestial la haya recibido tal y como yo se la ofrendé. ¿Qué legado quiere dejar Oscar Medina el día que ya no esté? ¿Qué legado tú quieres dejar a través de tu ministerio, de tu música? El día que ya no esté, no quiero dejar un título. No quiero que la gente diga, es que él fue el más grande cantante, el más grande adorador, el más grande ministro de alabanza. No es eso. A través de todo el trabajo que he hecho dentro del ministerio, he querido siempre ser un reflejo de la luz de Jesús. He querido crecer, y al crecer he querido aprender a amar
más como Él me ama, como Él nos ama, como Él amó a la humanidad mientras que Él anduvo aquí en la tierra. Y yo creo que ese debe ser el más grande legado que todos nosotros debemos de dejar, porque al nosotros permitir que la luz de Jesús brille a través de nosotros, al nosotros permitir que su amor se manifieste en nuestro diario vivir, inevitablemente van a ser afectadas nuestra familia más cercana, nuestra familia extendida, nuestros amigos, nuestros mejores amigos, los amigos recién conocidos, los amigos viejos, la comunidad donde nosotros vivimos, la cuadra donde nosotros vivimos, la ciudad donde nosotros vivimos. Todos van a ser afectados por ese amor, por esa gracia de Jesús que fluya a través de cada uno de nosotros. Mientras más crecemos, mientras más caminamos en el camino del Señor, más debemos de reflejar la verdadera vida de Jesús. Y con esto quiero decir que debemos de reflejar la vida de Jesús mostrada a nosotros a través de la palabra de Dios, no necesariamente a través de los libros que cada uno de ellos expresa la opinión del escritor. Busca en la palabra de Dios, busca en el consejo de la Biblia, de la manera que Jesús vivió, e imítalo. Amén. ¿Algún consejo, Oscar, que te hayan dado que hasta el sol de hoy marcó tu vida y tú sigues ese consejo? Un día un humilde predicador, cuando yo recién iba empezando, me dijo: Medina, te voy a dejar esto, dice, como un consejo para ti. Me dijo: un hombre sin convicciones propias o un ministro sin convicciones propias es como un fuerte sin murallas. Wow. Y esas palabras me marcaron. Y es que, Jerry, tú sabes que nosotros como cantantes cristianos vamos de denominación en denominación, de iglesia en iglesia, iglesias bautistas, iglesias metodistas, iglesias presbiterianas, iglesias pentecostales, iglesias neopentecostales. Y entonces uno va escuchando diversas enseñanzas, diversas maneras de entender la palabra de Dios, y uno forzadamente tuvimos que quedarnos centrados en el consejo central de la palabra del Señor. Eso es así. Oscar, el tiempo nos ha traicionado. ¿Dónde te pueden conseguir? Estoy en Facebook, ahí tenemos más de 800,000 seguidores. Únanse con nosotros. Estoy en YouTube, Oscar Medina Oficial. Ahí tenemos aproximadamente 300,000 suscriptores. Ya somos más de 1 millón solamente con Facebook y con YouTube. Únanse a nosotros para que podamos seguir este trabajo de evangelizar alrededor del mundo. Búsquenos en todas las plataformas digitales, Spotify, Pandora, y donde quiera que haya música digital, búsquenos. Únanse con nosotros, denle los likes, denle las suscripciones, síganos cuando estemos haciendo los en vivo, y no solamente a Oscar Medina, a todos los cantantes cristianos por el mundo entero. Amén. Gracias, Oscar. Un abrazo. Gracias, amigo, por estar. Gracias, Jerry. Gracias. Dios te bendiga. Te quiero mucho. Cuídate. Y ustedes, mi gente, nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.